Mi nombre es Matías Moller, trabajo en la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay, y bueno, ya les conté de que voy a hablar, que va a ser de difusión de especies reactivas en biomembranas. Para tener una idea de los temas que vamos a tratar hoy, vamos a repasar primero brevemente especies reactivas, aunque ustedes ya lo vieron, biomembranas, difusión, permeabilidad, reparto, lo que es la solubilidad en lípidos. Después vamos a hablar más específicamente de oxígeno y óxido nítrico y cómo medir la difusión por quenching de fluorescencia. Vamos a hablar de las ondas de Pireno, que son las ondas fluorescentes que se utilizan. También vamos a discutir sobre difusión aparente y difusión real. Y luego vamos a hablar de otras especies reactivas, como son el sulfuro de hidrógeno, dióxido de nitrógeno, peroxinitrito, superóxido, peróxido de hidrógeno. Y al final vamos a hacer una comparativa de qué tan permeables son las membranas a las diferentes especies reactivas. Bien, bueno, este, ustedes ya tienen que haber visto un teórico sobre especies reactivas, pero en resumen son moléculas pequeñas que derivan del metabolismo celular y la particularidad es que pueden reaccionar con otras moléculas y provocar o propagar daño oxidativo. Es importante destacar que algunas de estas especies reactivas también tienen funciones fisiológicas y pueden actuar como señalizadores celulares, ¿no? Y algunas incluso pueden ser antioxidantes. Entre, Podemos distinguirlas entre especies reactivas del oxígeno, como el oxígeno mismo, oxígeno singulete, superóxido, peróxido de hidrógeno, radical hidroxilo, y especies reactivas del nitrógeno, empezando con el óxido nítrico, el dióxido de nitrógeno y el peróxido nitrito. Y también cada vez están siendo más importantes las especies reactivas del azufre, representadas por el sulfuro de hidrógeno. Bueno, las membranas celulares son muy importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una célula eucariota, ustedes pueden encontrar muchas membranas, por ejemplo, delimitando organelos, o también separando el interior celular del exterior, ¿no? Y bueno, esas membranas lo que hacen es definir compartimentos y pueden limitar entonces la difusión de algunas especies por ejemplo, del medio extracelular al intracelular o entre organelos. Si nosotros miramos con más detalle una membrana celular, vamos a ver que está compuesta en gran parte por lípidos, ¿tá? Una bicapa de lípidos, y por proteínas transmembrana y proteínas asociadas a la membrana. Entonces, lo que vamos a discutir hoy va a ser ¿no? Y lo que vamos a ver es si estas membranas celulares o membranas modelo pueden impedir el pasaje de las especies reactivas, ¿ah? Si pueden impedir la difusión de especies reactivas. Bueno, entonces vamos a ver diferentes definiciones. Entonces, por ejemplo, empecemos por difusión, ¿ah? ¿Qué es? Es el movimiento térmico de todas las partículas a temperaturas por encima del cero absoluto. De todas las partículas se van a estar moviendo y cuanto más pequeñas sean, más rápido se van a mover, ¿no? La velocidad de ese movimiento, de la difusión, depende de la temperatura, la viscosidad del fluido y el tamaño entonces de la partícula. Y esto está definido, o lo podemos ver más claramente, por la ecuación de Stokes-Einstein, ¿no? Donde vemos que el coeficiente de difusión depende de la constante de Boltzmann, la temperatura, ¿ah? Y inversamente de la viscosidad del fluido, solvente, y del radio de la partícula. Entonces, nos interesa la difusión porque esto nos explica cómo
las partículas pueden fluir de una región de mayor concentración a una de menor concentración, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá sí tenemos eso. Tenemos una barrera que de repente quitamos, bueno, la concentración era mayor aquí, pero hay un gradiente de concentración que luego se va disipando a medida que estas moléculas difunden, ¿no? Y ese gradiente se va a disipar eventualmente hasta llegar a cero, a no haber ningún gradiente de concentración y por lo tanto ya no va a haber un transporte neto de moléculas entre estos dos compartimentos. Bueno, pero qué tan rápido pueden pasar va a depender de qué tan grande es esa barrera que nosotros pongamos. Bueno, entonces, en las células, las barreras principales están dadas por las membranas lipídicas, ¿no? La membrana plasmática, la membrana de los organelos. Y esta difusión a través de la membrana está definida por una permeabilidad de la membrana que depende no solo de la difusión de esas moléculas a través de la membrana, sino también va a depender de la solubilidad de esas moléculas en la membrana, ¿no? Y eso nos va a definir qué tan permeables son las membranas a esa molécula. Entonces, uno de los parámetros importantes va a ser la solubilidad de la molécula en lípidos, dado por el coeficiente de reparto, K sub P, que va a depender principalmente de la polaridad y la carga de la molécula, ¿no? Entonces, cuanto más hidrofóbica la molécula, más fácil es solubilizarse en la parte de la fracción lipídica y atravesar la membrana. Y también va a estar dando por, la permeabilidad también va a estar dada por la difusión en los lípidos, ¿no? Y acá está dado por el coeficiente de difusión en la membrana, que depende principalmente del tamaño molecular. Entonces, cuanto más pequeña la molécula, también más rápida va a ser la difusión, más fácil va a ser atravesar membrana. Y finalmente, el otro parámetro que nos importa para la permeabilidad es el ancho de la membrana, que casi todas las membranas biológicas tienen un ancho entre 3 a 4 nanómetros, ¿no? Muy finitas. Y así podemos definir la ecuación simple de la permeabilidad de membranas, ¿no? Donde el coeficiente de permeabilidad es igual a el coeficiente de reparto por el coeficiente de difusión en membranas dividido el ancho de la membrana. Está bastante simple esta ecuación y la vamos a ver un par de veces más. Bien. Importante para entender esta ley de la permeabilidad es la ley de Overton. ¿Qué es lo que dice? La ley de Overton dice que la permeabilidad de una membrana a una molécula X depende de qué tan soluble es en un solvente orgánico, ¿no? Y esto entonces son datos que respaldan la ley de Overton, que lo que muestran es que cuanto mayor es la solubilidad de un compuesto en un solvente orgánico como hexadecano, por ejemplo, mayor es la permeabilidad a través de una membrana, ¿no? Y lo mismo se cumple en aceite, por ejemplo, acá este es aceite de oliva. Entonces podemos resumir la ley de Overton como que cuanto más soluble es una molécula en un solvente orgánico, mayor va a ser la permeabilidad de membrana de esa molécula. Bien. Entonces tenemos la ecuación de permeabilidad definida y ahora, antes de seguir, tenemos que ver el rango de valores que puede tener el coeficiente de permeabilidad, por ejemplo, ¿tá? Si el coeficiente de permeabilidad tiene un valor cercano a 100 centímetros por segundo, eso sería nuestro máximo o cerca del máximo de permeabilidad que puede tener una membrana. Eso quiere decir que la membrana es muy permeable a esta molécula, ¿tá? Y no hay ninguna barrera para la difusión. La molécula va a atravesar esa membrana igual que si fuera agua. Entonces nosotros podemos hacer una escala que nos puede ser útil para después comparar las diferentes especies, donde definimos que las especies que tengan
coeficientes de permeabilidad entre 1 y 100 centímetros por segundo, esos van a tener una alta permeabilidad de membrana. Los que tengan un valor de 10 a la menos 3 centímetros por segundo van a tener una permeabilidad media. Y los que tengan valores menores a 10 a la menos 6 centímetros por segundo van a tener una permeabilidad baja. Bien. Entonces, vamos a empezar con los dos ejemplos principales que van a ser el oxígeno y el óxido nítrico, ¿no? El oxígeno es el sustrato respiratorio y además es precursor de muchas especies reactivas, por eso nos interesa. Y además tiene que transportarse desde el aire, ¿no?, hasta las mitocondrias, y para ello necesita atravesar muchísimas membranas biológicas. Entonces es muy interesante entender cómo el oxígeno puede atravesar las membranas biológicas. Y aparte, además, tenemos al óxido nítrico, que es producido por las enzimas óxido nítrico sintasas a partir de arginina, señaliza para vasodilatación y también para neurotransmisión, y también para cumplir esas funciones biológicas tiene que atravesar muchas membranas biológicas. Además, también es precursor de otras especies que son más oxidantes, como el dióxido de nitrógeno y el peroxinitrito. Entonces, estas dos moléculas son muy parecidas, tanto en tamaño como en polaridad, y además las dos son paramagnéticas, ¿tá? Eso quiere decir que los dos tienen electrones desapareados y por lo tanto pueden desactivar la fluorescencia de básicamente cualquier fluoróforo, ¿tá? Mediante lo que nosotros le llamamos el quenching de la fluorescencia. Bueno, si pueden... Te cortaré esto. Perdón. Bueno, ¿qué sondas? Bueno, para determinar la difusión, para determinar la difusión del oxígeno y del óxido nítrico, usamos principalmente sondas fluorescentes que son derivados del pireno, ¿tá?, que es este grupo poliaromático aquí. Entonces la ventaja es que tenemos diferentes derivados de pireno con diferentes cadenas alifáticas, por ejemplo, que eso les da diferentes propiedades y se pueden ubicar a diferentes alturas de la bicapa, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos algunas cadenas muy cortitas, donde los pirenos se van a ubicar más bien sobre la interfase cerca de la región de la interfase con la fase acuosa, y tenemos unos de cadena más larga que se van a ubicar más cerca del centro de la bicapa, ¿tá?, como el pireno dodecanoato. También tenemos derivados de fosfolípidos, por ejemplo, que podemos utilizar, ¿no? Entonces, eso quiere decir que vamos a ver la fluorescencia de estos pirenos desde el interior de la bicapa, y si vemos efectos sobre la fluorescencia del oxígeno, quiere decir que el oxígeno está entrando a la bicapa y está colisionando con esta sonda. Entonces podemos ver la difusión del oxígeno adentro de la bicapa lipídica. Seguro que ya vieron varias de las propiedades de la fluorescencia, pero para repasar, nosotros tenemos, acuérdense que en la fluorescencia hay dos procesos. Primero hay una excitación, donde el fluoróforo recibe un fotón, que lo que hace el fotón es cambiar el nivel energético de un estado electrónico basal a un estado electrónico excitado, que también puede tener niveles vibracionales excitados, que estos rápidamente decaen a nivel vibracional basal del electrónico excitado, ¿no? Y desde allí se da la emisión de otro fotón, ¿tá?, de menor energía, que es la emisión de fluorescencia. Bien, entonces nosotros podemos
ver los espectros, por ejemplo, el espectro de absorción o espectro de excitación del pireno, que tiene un máximo a 3,45, y el espectro de emisión o el espectro de fluorescencia del pireno, que tiene un máximo a 3,77 y que además tiene mucha estructura fina, que es decir, diferentes niveles vibracionales. Una de las cosas que más nos interesa de los pirenos para estudiar la difusión del oxígeno es que tiene una vida media de fluorescencia muy larga, de 200 nanosegundos más o menos. ¿Ah? Esto quiere decir que el pireno en estado excitado pasa en promedio 200 nanosegundos, lo cual es un tiempo bastante largo que le permite interaccionar con otras moléculas, como por ejemplo con el oxígeno o el óxido nítrico. ¿Ah? Y eso entonces nosotros lo vemos mirando la vida media de fluorescencia. Entonces, como este pireno pasa mucho tiempo en el estado excitado, puede interaccionar con un quencher, como el oxígeno del óxido nítrico, y lo que hace el quencher es promover el pasaje del estado excitado al estado basal, pero sin la emisión de luz. ¿Ah? Entonces eso lo que hace es apagar la fluorescencia. Y nosotros a eso lo vemos como una caída en la intensidad de fluorescencia, ¿no? Entonces, a medida que nosotros aumentemos la concentración de oxígeno, por ejemplo, vamos a ver cómo cae la intensidad de fluorescencia. Y también lo vemos como una caída en el tiempo de vida media de fluorescencia. Entonces, por ejemplo, aquí si le agregamos 220 micromolar de oxígeno, el tiempo de vida media, el tiempo de vida del pireno pasa de ser 207 nanosegundos a 140 nanosegundos, ¿no? Bueno, y para esto es importante que el quenching sea dinámico. Eso quiere decir que hay una colisión entre el quencher y el fluoróforo en estado excitado. No hay una formación de un complejo antes de que se excite el pireno. Y bueno, esto ya lo mencionamos, que observamos el cambio en la intensidad de la emisión, la intensidad de fluorescencia, lo podemos ver. Y eso nosotros lo relacionamos, lo podemos graficar utilizando esta ecuación de Stern-Bolmer, donde vemos el cambio en la intensidad de fluorescencia en función de la intensidad inicial, en ausencia de oxígeno, por ejemplo, y a medida que nosotros aumentamos la concentración de oxígeno o la concentración de óxido nítrico, nosotros vemos una disminución en la fluorescencia y lo graficamos así como usando la ecuación de Stern-Bolmer. ¿Ah? Entonces, a partir de esta ecuación de Stern-Bolmer, estos gráficos de Stern-Bolmer, nosotros podemos obtener de esta pendiente la constante de Stern-Bolmer. Esta constante de Stern-Bolmer, a su vez, está relacionada con la constante bimolecular de quenching y el tiempo de vida de fluorescencia. ¿Y por qué nos sirve? Porque esa constante bimolecular de quenching, a su vez, la podemos relacionar directamente con el coeficiente de difusión del oxígeno o del óxido nítrico. ¿Ah? Y esa relación está dada por la ecuación de Einstein-Smoluchowski. ¿Okay? Entonces, acá lo que pueden ver es que esa constante bimolecular es igual a la suma de los coeficientes de difusión del fluoróforo y del quencher, multiplicado por, bueno, 4 por pi, por R, que es la suma de radios moleculares, sería la de la sonda más la del oxígeno, por ejemplo. El número de Avogadro dividido en 1000, una cuestión de números, de unidades. Como usualmente el coeficiente de difusión de la sonda fluorescente es mucho menor que el del quencher, esta ecuación se simplifica, entonces es muy fácil obtener el coeficiente de difusión del oxígeno o del óxido nítrico. Bien. Entonces, se hicieron esos experimentos, por ejemplo, con óxido nítrico. Se hace unas membranas donde se pone la sonda fluorescente, se agrega, se saca todo el oxígeno, pero se agrega óxido nítrico. Entonces el óxido nítrico va a ingresar a la membrana, ¿no? Va
a colisionar con la sonda en el estado excitado y la va a apagar, y nosotros lo vamos a ver como una disminución en la fluorescencia. Esos resultados nosotros los graficamos como un gráfico de Stern-Bolmer, sacamos la constante Stern-Bolmer, la constante bimolecular, y después calculamos entonces el coeficiente de difusión, que en este caso, cuando estamos en membranas, tenemos que hablar de coeficiente de difusión aparente. ¿Por qué es aparente? Porque va a depender tanto del coeficiente de difusión real en la membrana, como de la solubilidad de la sonda en la membrana. ¿Tá? Entonces por eso hablamos de difusión aparente. Y en este caso, el resultado fue que nos dio, bueno, 1,5 por 10 a la menos 5 centímetros al cuadrado por segundo, lo cual si lo dividimos por el ancho de la membrana nos da el coeficiente de permeabilidad de 45 centímetros por segundo, ¿no? Que eso, si se acuerdan, estamos en una región de permeabilidad muy alta al óxido nítrico. Entonces no va a haber un efecto barrera de las membranas al óxido nítrico. La difusión es muy alta, la permeabilidad es muy alta. Pero también queríamos saber un poco más, obtener un poco más de información molecular sobre este proceso de la permeación de membranas por óxido nítrico. Así que también, aparte, determinamos cuánto era el coeficiente de reparto, cuánto era la solubilidad del óxido nítrico en las membranas, ¿no? Entonces, eso era haciendo otro tipo de experimentos, no viene mucho el caso ahora, pero lo que obtuvimos es que el óxido nítrico es casi 4 veces más soluble en membranas que en el agua, ¿no? Y entonces ya teniendo este valor, nosotros ahora podemos reemplazarlo aquí y podemos calcular el coeficiente de difusión real en membranas y que nos da un poco más bajo que en agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que la alta permeabilidad de las membranas al óxido nítrico se debe a dos cosas. Por un lado, a un coeficiente de difusión relativamente alto y por otro lado, a una alta solubilidad del óxido nítrico en las membranas. Es un poco más de información molecular. Bueno, con el oxígeno pudimos obtener un poco más de información. Este es un poco más fácil de trabajar con oxígeno, ¿no? Entonces también podemos hacer los mismos experimentos. Tenemos la sonda en la membrana, el oxígeno difunde, cuenchea, nosotros medimos y pudimos cuantificar entonces la difusión aparente del oxígeno, y esta vez lo hicimos en varias membranas de fosfolípidos, y la diferencia entre estos fosfolípidos es el estado físico en el cual se encontraba la membrana, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es dipalmitoil fosfatidilcolina, que tiene una temperatura de transición a 43 grados, y lo que estamos viendo acá es que por debajo de esa temperatura, la difusión aparente es menor que la difusión en buffer, en agua, ¿no? Mientras que cuando estamos por encima de esa temperatura, la difusión aparente es mayor que en buffer. Y en la mayoría de los casos vamos a tener condiciones biológicas, vamos a tener membranas en estado fluido, por lo cual la permeabilidad de esas membranas al oxígeno siempre va a ser muy alta, ¿no? Pero estos lípidos sintéticos nos permitían también de vuelta obtener un poco más de información sobre el mecanismo molecular de la permeabilidad, ¿no? Aquí es cuando acuérdense que cuando está en estado gel, las membranas están muy ordenadas, pero cuando pasan la temperatura de transición, como aquí o aquí, pasan a estar más desordenadas y bueno, aún mejora la difusión y reparto del oxígeno. ¿Mm? Bien. Entonces, aparte, también determinamos la solubilidad del oxígeno y vimos que también dependía del estado físico de las membranas. Entonces, en estado gel, las membranas
tienen una baja solubilidad para el oxígeno, mientras que en estado fluido la solubilidad es mayor, ¿no? Además pudimos, o por lo menos proponer, que este aumento de solubilidad con la temperatura se debe a un aumento en el volumen libre de las membranas. Entonces esto también puede ser interesante para algunos casos donde las membranas pueden estar muy ordenadas, por ejemplo en algunas balsas lipídicas, donde pueden estar muy ordenadas y justamente la solubilidad y la difusión del oxígeno ser muy baja, ¿no? Entonces, podría ser lugares donde el oxígeno es más permeable que otros a nivel celular. Y último comentario sobre el oxígeno es que nosotros también intentamos determinar la difusión real del oxígeno usando estas ondas de Pireno y estos valores de solubilidad. Y nos encontramos que para todas las membranas obtuvimos en las diferentes condiciones, obtuvimos un valor único de coeficiente de difusión, 1,6 por 10 a la menos 5 centímetros cuadrados por segundo. Y eso fue un poco desconcertante porque nosotros esperábamos, ¿no?, que este valor cambiara con el estado físico de la membrana. Cuanto más gel, mayor sería la viscosidad y por lo tanto menor la difusión. Pero bueno, no fue lo que vimos y creemos que esto lo tenemos que seguir estudiando, es que al agregar una sonda fluorescente como un pireno a las membranas, estas ondas provocan una distorsión, ¿no?, en el entorno inmediato, provocan que se reportó en otros trabajos, un local melting, ¿no? Entonces, por más que nosotros tengamos la membrana en un estado gel, cerca de la sonda fluorescente, esos lípidos están desordenados y por eso siempre estamos mirando el mismo coeficiente de difusión. Pero eso es algo que tenemos que seguir trabajando. El mensaje era, tengan cuidado con las ondas, que también les pueden modificar el entorno. Bien. Bueno, bien. ¿Qué pasa con las otras especies reactivas? Lo ideal sería tener sondas fluorescentes para todas y de hecho en el mercado ustedes pueden encontrar muchas sondas fluorescentes que dice que son reactivas para otras especies. Pero el problema es que esas reacciones generalmente ocurren a velocidades muy bajas, ¿no? Y entonces ustedes no pueden medir la difusión si la velocidad de reacción es menor que la velocidad de difusión, ¿no? Porque quiere decir que están mirando otra cosa, están mirando la velocidad de la reacción, no la difusión de esas moléculas, ¿no? Y por lo tanto, entonces no pueden medir la difusión de otras especies reactivas con sondas fluorescentes, en general no lo pueden hacer, ¿no? Pero tienen que entonces buscar otras maneras de hacerlo. Así que igual, para redondear las especies reactivas, vamos a ver cómo se estudió la permeabilidad de membranas a estas otras. Entonces, por ejemplo, para el sulfuro de hidrógeno, que es una molécula que es poco polar, no forma puentes de hidrógeno, ¿no? En estado puro es un gas, así que en agua va a estar disuelto, pero no va a estar interaccionando con otras moléculas de agua. Lo que hicimos fue determinar la solubilidad del sulfuro de hidrógeno en solventes orgánicos como octanol o membranas lipídicas, y lo que observamos es que es más soluble en las membranas lipídicas o en solvente orgánico que en agua. Entonces eso ya nos indica que va a ser bastante permeable. A su vez, comparando con otras moléculas, se estimó un valor de permeabilidad de 3 centímetros por segundo, más o menos. Y a su vez, en otro trabajo también se observó que no se necesitan proteínas de membrana para facilitar la difusión del sulfuro de hidrógeno a través de las membranas, ¿ah? Porque difunde muy rápido. La permeabilidad de las membranas al sulfuro de hidrógeno es muy alta. Bien. ¿Qué pasa con el dióxido de nitrógeno?
Esta es una molécula muy oxidante y es muy difícil de trabajar experimentalmente. Para los experimentos que queríamos hacer no se pueden hacer. Entonces, también esta molécula no es muy polar. En estado puro es un gas, así que también va a estar disuelto en el agua, pero sin formar interacciones, sin tener puentes de hidrógeno. Y como es tan reactivo, en verdad tuvimos que hacer cálculos teóricos, cuánticos, para estimar la solubilidad en diferentes solventes orgánicos, ¿no? Entonces, lo que también de vuelta, en este caso, pudimos estimar que el dióxido de nitrógeno es más soluble en membranas que en agua y se estimó una coeficiente de permeabilidad de 5 centímetros por segundo, lo que dice que la permeabilidad de las membranas al dióxido de nitrógeno también es alta, ¿no? No van a poder tener un efecto de barrera contra el dióxido de nitrógeno. Bien. Relacionado tenemos peroxinitrito y el ácido peroxinitroso. Y para medir la permeabilidad, bueno, se usaron diferentes métodos. Este es un ejemplo lindo donde lo que usaron fueron glóbulos rojos. Entonces el peroxinitrito lo que hace es puede atravesar la membrana y oxidar la oxihemoglobina en el glóbulo rojo para formar metahemoglobina, ¿ah? Entonces esto es lo que se está observando acá, es la formación intracelular de metahemoglobina por peroxinitrito. Así que eso ya indica de que el peroxinitrito está ingresando al glóbulo rojo, ¿tá? Entonces la membrana es permeable, aunque esto no nos dice qué tan permeable es. Otro dato interesante que se obtuvo de estos experimentos es que cuando se agregó un inhibidor de uno de los canales iónicos, del canal banda 3 de intercambio cloruro-bicarbonato, se observó una inhibición de la oxidación de la hemoglobina, ¿ah? Entonces, eso está indicando que el peroxinitrito puede ingresar al glóbulo por diferentes vías, ¿no? Porque acá ven que inhibe la oxidación de la hemoglobina, pero no completamente. Así que eso quiere decir que una parte del peroxinitrito, el peroxinitrito anión, podría entrar por el canal banda 3 a los glóbulos rojos, ¿no? Este es el intercambiador cloruro bicarbonato, mientras que el peroxinitrito protonado, el ácido peroxinitroso, podría difundir a través de la bicapa lipídica, ¿no? Entonces esas serían las dos rutas principales por las cuales el peroxinitrito puede ingresar a una célula. En experimentos en liposomas, Khayrutinov y Marla, lo que observaron es que el coeficiente de permeabilidad era de 1,3 por 10 a la menos 3 centímetros por segundo. Así que podemos decir que la permeabilidad de las membranas al peroxinitrito es media, ¿no? Así que puede entrar, pero no súper rápido. Bien. A su vez, como el peroxinitrito se descompone en otras especies reactivas, por ejemplo, cuando se protona, puede dar dióxido de nitrógeno, radical hidroxilo, o cuando reacciona con CO2, puede dar dióxido de nitrógeno y radical carbonato. También entonces podría haber múltiples rutas por las cuales la membrana permite el pasaje de peroxinitrito o sus derivados, ¿no? Entonces, por ejemplo, como recién dijimos que canal iónico podría dejar pasar peroxinitrito anión, el peroxinitroso podría pasar por la membrana y eventualmente es algo que se quiere explorar es el rol de las acuaporinas, a ver si las acuaporinas podrían dejar pasar también el peroxinitroso, ¿no? Mientras que el dióxido de nitrógeno, dijimos que las membranas tienen una alta permeabilidad al dióxido de nitrógeno, así que puede ingresar sin problemas. El radical hidroxilo es altamente reactivo, por lo cual va a reaccionar con los lípidos de la bicapa, con las proteínas, pero no va a atravesar la membrana. El carbonato, al tener una carga negativa, también la permeabilidad de las membranas va a ser muy baja, y por ser tan reactivo, es mucho más probable que reaccione con proteínas a
atravesar la membrana, por ejemplo, a través de un canal iónico. Bien. Bueno, el superóxido, que es otro radical importante, ¿no? Se produce por la reducción del oxígeno, por un electrón, y también está cargado negativamente, así que ya podemos anticipar que la permeabilidad de las membranas al superóxido va a ser baja, pero bueno, también tiene un pK de 4,7, por lo cual en algunos compartimentos ácidos podría protonarse para dar el radical peroxilo. Ah. Y lo que, por ejemplo, calcularon cuál sería la barrera termodinámica al pasaje de diferentes especies reactivas, y acá pueden ver que el radical peroxilo tiene una barrera termodinámica al pasaje, así que no sería muy favorable, aunque sí es favorable la unión a la región de los carbonilos, de los fosfolípidos, por ejemplo. Así que fíjense que comparado con peróxido, podría ser más permeable que peróxido, por ejemplo, según este resultado de dinámica molecular. Experimentalmente también fue medido utilizando liposomas y de esos experimentos se concluyó que la permeabilidad para el radical peroxilo es de 5 por 10 a la menos 4 centímetros por segundo, mientras que el superóxido es una permeabilidad muy, muy baja, 8 por 10 a la menos 8. Aunque también en esos experimentos se observó, y en otros, que el superóxido puede usar canales aniónicos como el de la banda 3 del glóbulo rojo. Así que para el superóxido nosotros tenemos más bien una permeabilidad baja de membrana, ¿no? En este caso, la membrana sí puede actuar como barrera y puede evitar que difunda el superóxido. Bueno, y ahora sí ya una de las últimas especies que queríamos ver es el peróxido de hidrógeno, que también es sumamente importante, y en especial discutir un poco el rol de las acuaporinas, porque últimamente se ha discutido mucho que el peróxido de hidrógeno puede atravesar membranas, especialmente a través de acuaporinas, ¿no? Son los canales de agua de las membranas, entonces serían el canal de agua en una de las unidades de la acuaporina. Entonces el peróxido, al ser tan parecido al agua, podría utilizar los mismos canales, ¿no? Y esto, a su vez, está apoyado por experimentos hace algunos años, donde se veía que cuando uno expresa algunas acuaporinas, aumenta la sensibilidad de esas células que están expresando las acuaporinas al peróxido de hidrógeno, ¿no? Pero lo importante de estos resultados es que no todas las acuaporinas parecen permitir el pasaje de peróxido. Entonces, en humanos, principalmente, las que están más comprobadas o las que están más firmes serían la acuaporina 3 y la acuaporina 8, como permitiendo el pasaje de peróxido. Mientras que la acuaporina 1 está en una duda permanente o están siempre en debate. Hay algunos que dicen que sí, el primer resultado que evaluó la acuaporina 1 vio que no, pero después sale en la literatura, pueden encontrar algunos que dicen que el peróxido sí puede atravesar la acuaporina 1, o sea, está en debate. Bueno, entonces, también como había pocos valores experimentales, nosotros fuimos a determinar la permeabilidad de la membrana de glóbulos rojos humanos al peróxido de hidrógeno, y ahí pudimos determinar una constante de 1,6 por 10 a la menos 3 centímetros por segundo, así que ya pueden ver que es una permeabilidad media. Esto está obtenido a 37 grados. Y lo otro interesante es que los glóbulos rojos son muy ricos en acuaporina 1, así que podíamos probar si el peróxido estaba pasando por la acuaporina 1, también tiene acuaporina 3, o por otro lado. Y entonces hicimos experimentos justamente con unos colaboradores, con glóbulos rojos, controles que tienen acuaporina 1 y 3, y con glóbulos rojos humanos que no tienen acuaporina 1 o que no tienen acuaporina 3. ¿Tá? Este, y lo que pueden ver aquí es que no hay diferencias en los coeficientes de permeabilidad, ¿no?
Entonces, eso está sugiriendo de que el peróxido de hidrógeno no utiliza ni acoporina 1 ni acoporina 3 para atravesar la membrana de glóbulos rojos y que estaría más bien utilizando la bicapa lipídica. Esto queremos, bueno, si bien está publicado, queremos seguir fortaleciendo este argumento. Ya vamos a tener más resultados. Pero bueno, de esta parte lo que queremos que se queden es que el peróxido de hidrógeno puede atravesar membranas lipídicas por difusión simple, ¿tá? Y eso también lo hicimos con liposomas, por ejemplo, y el peróxido de hidrógeno puede atravesar las membranas. Pueden mirar el paper. Bien, bueno. Entonces, esos, por ejemplo, esos valores nos sirven para modelar qué pasa con el peróxido de hidrógeno, que puede estar en altas concentraciones en el compartimento extracelular, en la sangre, por ejemplo, pero los glóbulos rojos, a su vez, tienen muchos sistemas enzimáticos que lo pueden descomponer, ¿no? Entonces, eso haría que, y además que lo descomponen muy rápidamente. Entonces, combinando el coeficiente de permeabilidad y la rápida descomposición del peróxido adentro del glóbulo rojo, lo que veríamos es que se forma un gradiente altísimo de concentración de peróxido de hidrógeno entre el medio extracelular y el intracelular, ¿no? Entonces eso también está indicando de que los glóbulos rojos actuarían como un sumidero de peróxido de hidrógeno, ¿no? Siempre estaría entrando el peróxido de hidrógeno. Porque en este caso nunca habría un equilibrio porque se está consumiendo por las enzimas intracelulares. Bien. Bueno, así que a modo de comparación de todas las especies reactivas que vimos, nosotros podemos tener una especie de velocímetro, ¿no? Para comparar la permeabilidad de membranas a las diferentes especies. Entonces vemos que algunas tienen, entonces las membranas son muy permeables al oxígeno y el óxido nítrico, con valores cercanos a 100 centímetros por segundo. ¿Tá? Son bastante permeables al dióxido de nitrógeno y sulfuro de hidrógeno. ¿Ah? En este caso va a ser muy difícil que las membranas sean una barrera para su difusión, mientras que otras especies, ahí sí la difusión o la permeabilidad es un poco menor. Entonces, por ejemplo, para peróxido de hidrógeno, la difusión ya es menor y vemos que en este caso ya podría empezar a pesar la difusión facilitada a través de algunas acuaporinas, como la acuaporina 3, la acuaporina 8, ¿no? En el caso del peroxinitrito, el peroxinitrito como está cargado no va a atravesar la membrana lipídica, pero sí podría hacerlo a través de los canales iónicos, mientras que el peroxinitroso, que es neutro, sí podría difundir a través de los lípidos. Y algo parecido pasaría con superóxido, ¿no? Que el superóxido tal cual podría utilizar los canales iónicos, mientras que el radical peroxilo puede difundir a través de la bicapa lipídica. El radical hidroxilo, por ser tan reactivo, no va a atravesar la membrana. Bueno, entonces a modo de resumen de todo lo que vimos hoy, la permeabilidad de membranas a especies reactivas depende de la difusión y la solubilidad en los lípidos. Pueden utilizar quenching de fluorescencia para estudiar la difusión de oxígeno y óxido nítrico en membranas. Y algo interesante es que la permeabilidad del oxígeno depende del estado físico de la membrana. Las otras especies reactivas no se pueden estudiar por fluorescencia porque las ondas reaccionan más lentamente, a velocidades menores que la difusión, que no van a poder estudiar difusión. Bueno, algunas especies reactivas utilizan canales proteicos, especialmente las que la permeabilidad es lenta, la permeabilidad es baja, media o baja. Entonces, las membranas celulares presentan una barrera difusional solo para algunas especies reactivas. Entonces, el orden de permeabilidad es, bueno, el que vimos recién, bueno, pero bueno, oxígeno, óxido nítrico son las más permeables, dióxido de nitrógeno, sulfuro de hidrógeno son muy permeables también, pero a su vez las que tienen una permeabilidad media son peróxido de hidrógeno, radical peroxilo, ácido peroxinitroso,
que es mucho mayor que la permeabilidad que tienen las membranas para los aniones como superóxido, peróxido nitrito, y que también que el radical hidroxilo, pero eso se debe más que nada a la reactividad y no a las propiedades físicas, ¿no? Propiedades químicas. Bueno, muy bien. Y para terminar, quería contarles nomás quiénes han estado implicados en diferentes partes del proyecto. Hay resultados de Ana de Nicola, de Rafael Radi de hace muchos años. Hay resultados de Ernesto Cuevasanta, Beatriz Álvarez, Horacio Botti, Santiago Signorelli, Laura Coutinho, Gerardo Ferrer. Los resultados de peróxido, que son los más recientes, fueron obtenidos por Florencia Orrico, Ana Clara López y Leonor Thompson principalmente, en colaboración con Ismael Rodríguez del Hospital de Clínicas y con Mariano Ostuni de la Universidad de París, que tenía los glóbulos rojos con esos raros que le faltaba copolina 1 y copolina 3. Y bueno, y agradecer a algunas agencias financiadoras y nada más. Así que bueno, espero que les sea útil. Cualquier cosa me pueden mandar un mail, que aparece al principio. Ah, bueno, pasen bien.